Capítulo 2, el Evangelio de Juan, cuarto libro del Nuevo Testamento, y dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas, un casamiento, en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dice a María una pregunta hasta fuerte. Dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, todavía no es mi tiempo. Su madre le dice a los que servían, a los que estaban, a los mozos allí, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús va contando el versículo 7, les dice, llenad estas tinajas, esas tinajas de piedra, con agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces el Señor le dice, sacad ahora y llevadlo al maestresal, al maitre, al responsable, al encargado de cómo tenía que ser distribuidos los alimentos en esa fiesta. Y se lo llevaron. Y cuando este hombre probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, este hombre lo llama al esposo y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el vino inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales, versículo 11, acota Juan, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Amén a la palabra de Dios. Una historia. No hay una metáfora, ¿viste? No, Jesús no está contando una parábola. Hay una necesidad y el tema hay que resolverlo. De alguna manera hay que resolverlo. Pero antes de entrar a ver lo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo, es más, está de alguna manera documentado que este es el primer milagro de Jesús. Aunque Juan lo enfoca y dice, esto es una señal, es algo que está indicando algo. Es una señal que de alguna manera está marcando que Jesucristo puede aún ocuparse de esas situaciones que salen mal. El contexto, ¿dónde pasa esto? En un casamiento, en una boda. Algunos comentaristas dicen que evidentemente tenía que ser algún familiar de María por cómo interviene. El tema que en medio del casamiento se acabó la bebida. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Porque eso es una crisis en un casamiento. Es una crisis en una fiesta. Y ahí está Jesús con los discípulos. La Biblia no nos dice si lo ubicaron en la mesa de los colados o en realidad estaba allí invitado. Algunos saben lo que significa la mesa de los colados, pero de alguna manera allí está Jesús. Y evidentemente algo pasa allí entre los mozos, entre los que están sirviendo, empiezan a hablar, y ahí está la crisis. Se acabó el vino. En toda crisis hay 2 caminos. En cualquier problema hay 2 caminos básicos. Y no importa el camino que estás enfrentando, pero siempre hay 2 opciones. La primera es, yo le dije a José que compre más vino. Yo sabía que no iba a aguantar esto. Yo sabía el pronóstico, decía que iba a ser un calor terrible, pero el tipo dijo, no, vamos a comprar esto nomás. Es buscar el culpable. ¿Quién es el responsable? A ver, ¿quién es el responsable? Que no, imagínate, en una fiesta, ¿a dónde vas a salir a buscar?
las crisis te llevan a tomar dos caminos. Uno es buscar el culpable. ¿Por qué estás así como estás? ¿A dónde llegamos? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Viste? Y te sobran culpables. Porque, no sé, agarras el noticiero y cualquiera que aparece, sí, la culpa de aquello, ¿viste? No, la culpa del petróleo, de Venezuela. ¿Viste? Somos unos genios buscando culpables. La culpa no, la culpa de la familia, la culpa del otro, ¿viste? Y llega un momento que voy a decir, bueno, está bien, estoy encarando esta crisis, pero busco culpable, busco responsable. ¿Y qué soluciono? Nada, no lo solucionas nada. No, pero siempre tenemos alguna razón. Digo, no, para que la próxima vez no pase. O nunca escuchó esa frase. Para que la próxima vez no pase. El tema es que para estos novios no había una próxima vez. Ya está. Se terminó la fiesta, no hay una próxima vez. Y al que hizo mal el pedido, difícilmente que se lo vuelvan a pedir. No, dedícate a otra cosa. Buscar culpables, buscar responsables, es un camino que te lleva a la frustración, a quedarte estancado, a quedarte paralizado. A veces que en el año que pasamos, 2025, las cosas no salieron tal vez como vos pensabas. Y dijiste, bueno, no importa, termino de alguna manera como termino este año. Que Dios nos ayude, ya está, llegamos, ya está, bueno, listo, es otro año. No, pero yo este año tiene que ser diferente. Ok, pero ¿por qué camino transitas? ¿Por qué camino estás siguiendo? Porque uno te lleva a un pantano. Y te aseguro que en la vida cristiana hay un montón de gente empantanada. Porque la culpa es de fulano. No, la culpa es de mengano. Vos no sabés lo que me hicieron los otros. Vos no sabés qué desorganizados que eran. Vos no sabés lo que era. ¿Viste? Y culpables tenemos un montón. Pero caíste en ese pantano y no seguís hacia adelante. O las crisis te llevan a buscar ayuda de lo alto. Este texto bíblico tan conocido, de alguna manera Juan va diciendo, esta es la primera señal. Pero también, de alguna manera, cuando estás leyendo esta historia, que ya la conocés y podemos discutir un montón de cosas, en ese momento está pasando algo que trasciende lo eterno. Porque va María y le dice a Jesús, Jesús no, se acabó el vino. Y Jesús como diciendo, ¿y yo qué tengo que ver? Pero él dice, mi tiempo todavía no ha llegado. O sea, en esos breves versículos que estás leyendo, algo pasa en el reloj de Dios. Y lo que era hasta ese momento todavía no era el tiempo de Dios, casi inmediatamente es como que Dios dijo, ahora empieza la primera señal. Las crisis, y habrás escuchado un montón de veces que, no sé, es incomprobable esto. Dice que la palabra crisis en chino, ¿sabes cómo se traduce? Y oportunidades, todo dice. ¿Qué sé yo si es verdad o no? Pero que tenés dos caminos, tenés dos caminos. O buscás solamente culpables, responsables, alguien, ¿por qué estoy como estoy? O decís, Dios, yo necesito ayuda acá. Esto no supera. Esto sí que hay falta de organización, sí que hay alguien que no hizo bien las cosas. Claro que sí, seguro. Pero Señor, necesitamos acá algo, necesitamos que intervengas. Porque si no todo es un fracaso. Hay algo que este texto bíblico nos muestra, algo que trasciende aún la historia de la humanidad y nos revela algo interesante.
Como iglesia evangélica, y lo digo para nuestros amigos que están y los que nos ven también a través de las redes, vecinos, amigos, familiares, muchas veces nos dicen, pero ustedes no creen en la Virgen. No, pero ustedes, no, nosotros creemos en la Virgen María como el instrumento de Dios en la cual vino Cristo y su mano. Y tenemos un montón de versículos, pero permítame decirlo de esta manera. Y hacemos caso a lo que dijo María. Porque ¿qué es lo que dijo María? Hagan lo que Él les dice. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Para aquellos que de alguna manera buscan intercesores o buscan alguna figura materna. No. La mamá de Jesús dijo, hagan lo que Jesús dice. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y da la respuesta, Jesucristo, hombre. ¿Puede decir amén a esa palabra de Dios? Hay un solo mediador. No tenés otra figura. No hay alguien que esté intercediendo. María mismo dijo, hagan lo que Jesús dice. Y esta historia está en todas las Biblias. Pero acercarse a buscar ayuda de parte de Dios te ubica en los tiempos de Dios. Jesús dice todavía no es mi hora. Pero inmediatamente, casi como que el reloj hiciera justo, llegó la hora. El Señor da la orden a los sirvientes para que llenen de agua justamente a esas tinajas de agua. ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros? ¿Cuál es el tiempo que tenemos hoy día? Y permítame recordar algo que yo sé que hasta muchos lo tienen subrayado en sus Biblias. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Una invitación para todos. Una invitación para cada creyente. Una invitación para cada mortal que se dio cuenta que por el camino de la excusa o buscar culpables te lleva a estar empantanado. Fíjate lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Justo lo que estás necesitando, el oportuno socorro. Entonces, no te está diciendo, mirá que no es el tiempo de Dios. Mirá que no sé si esto. No, acércate. Y esa invitación te dice con confianza para alcanzar misericordia. ¿Sabe? Esta mañana volví a releer la historia del rey David, partes, fragmentos. Es tan rica esa historia. Y cuando él se establece en el reino, él hace una pregunta. Esto está en 2 Samuel.